Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Estamos iniciando una nueva edición de DF en Infinitas a las 6 de la tarde con 35 minutos, pero primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética tan importante estos días es la prioridad de Tech. Tech en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero, Paola. Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones es importante pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca. Colmena está contigo. Ahora sí, presentamos a Francisca Guerrero. ¿Está conmigo también? También ¿O con está nosotros? con nosotros Francisca Guerrero, periodista del Diario Financiero, para hablar de una de las portadas de la semana, pero no vino en Chile. ¿Cómo está, Francisca? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisca? Bien acá. Lo comentábamos, no alcanzamos a mencionarlo ayer bueno, estaban pasando un poco de cosas, ¿no? Sí. Al aire, pero sí lo habíamos comentado harto en interno. ¿Cómo se pronunciará? Evelyn Matthey. Evelyn Matthey, la No sé. portada que el prestigioso medio The Economist pone titular: la mujer que liderará la contrarrevolución en Chile, haciendo una bajada en donde, claro, parafraseando, dicen como Chile al parecer se aburrió del izquierdismo juvenil, ahora viene la moderación derechista Del adulto, y la experiencia. eso. Claro, no voy a decir el adulto mayor necesariamente. Cuidado, pero ¿cómo necesariamente? Si no es Pero de adulto todas mayor. maneras se pone en el texto la diferencia de edad, Es que con toda es claridad. un factor importante, pero a mí no solo me llama la atención cómo destacan a la figura de Evelyn Matthey y Francisca, sino como prácticamente la dan como la próxima presidenta de Chile. Sí, bueno, la dan como la próxima presidenta de Chile, nombrando básicamente las encuestas. No se rebuscan mucho ahí, mencionan que las encuestas la dan por ganadora frente a Carolina Toá, frente a Kast, también frente a Michelle Bachelet. Pero antes de meterme en el texto, lo que dice The Economist, quería poner algo de contexto sobre la importancia de The Economist también, que es algo que mencionaban no ustedes cualquier en revista, el claro. resumen de noticias que... bueno, The Economist yo diría que son 4 los medios financieros internacionales, como de gran envergadura, que son muy relevantes a nivel mundial, que sería justamente The Economist 1 junto a Financial Times, The Wall Street Journal y Bloomberg. Entonces, y The Economist es quizás uno de los más antiguos del grupo, tiene 181 años. Total. Tiene sede Wow. en Londres y oficinas en 14 países. Y bueno, preparándome para lo que conversamos hoy día, busqué dentro de su página web y ellos son súper claros en su línea editorial, entonces a veces no hay que mucho rebuscarse, ellos mismos lo dicen súper claro. El The Economist Group dice que la revista fue fundada para apoyar la causa del libre comercio y continúa produciendo periodismo de opinión, a veces radical. Entonces, desde ahí es de donde Ahora, estamos hablando. Probablemente lo que considera radical la gente en Londres no sea lo mismo que consideramos radical en el Cono Sur. Claramente, yo imagino que en el fondo es para reforzar la primera idea, que es apoyar la causa del libre comercio. Y el libre comercio se suele apoyar obviamente a los gobiernos de derecha. Ahora hay que decir que la revista The Economist ha tenido un poquito de todo con nuestro país y con el gobierno de Gabriel Boric, para no decir que son injustos en el relevo que hacen de la figura de Evelyn Matthey. Así como en algún minuto la misma revista británica calificó a Chile como una democracia defectuosa, a propósito de ciertos índices que ellos analizan, también en algún momento destacó el desempeño y las medidas de la economía chilena lideradas por Mario Marcel. O sea, no es constantemente crítica del gobierno chileno. No, para nada. Bueno, de hecho, en la misma columna abordan... Porque, bueno, plantean acá una contrarrevolución. ¿Y contra de qué revolución? Hay dos pasajes o dos cosas que destacan. Uno, primero parten hablando del estallido social, Claro. Obviamente de esos años de convulsión social en Chile. Claro, que son como pueden el haber antecedente claro, de la ahí- llegada al gobierno de esta generación. Claro, pero también hablan rápidamente de las significativas diferencias entre Matthei y Boric. En ese sentido destacan, o sea, desde cosas como muy superfluas, Como la como puede generación- ser, es un presidente con tatuajes, por ejemplo, Claro. y ella es una Concertista en piano. política que se viste de manera conservadora, Claro, y o sea, ponen concertista en cosas como piano, súper sí, claras. claro. Pero dentro de eso también son bastante ecuánimes a la hora de analizar el gobierno de Boric. Dicen que se ha moderado, destacan que la postura que tiene frente a Venezuela.
Pero de todas maneras también, bueno, la bajada que suena también rimbombante del artículo que dice que los chilenos ensayaron una izquierda juvenil, ahora que quieren madurez y moderación. Después más en el texto lo ponen más bien en palabras de la misma Evelyn Matei. Dicen que los chilenos están hartos del extremismo y anhelan moderación y sentido común, sostiene Evelyn Matei, a quien entrevistaron de hecho acá en Santiago, en Providencia. Y bueno, ahí ya después empiezan a perfilar más a Evelyn Matei siempre como candidata presidencial. O sea, están contando más o menos las ideas que ella tiene como candidata, ¿no? Como de su vida, digamos. Y son dos primeros los puntos que marcan. Dicen que ella está centrada en productividad y orden público. Comentan un poco la situación de inseguridad que hay en el país, obviamente reconociendo que no es como otros países en Latinoamérica, pero que sí es un tema que se ha vuelto fundamental en Chile, pues claro, para los chilenos. Y ahí destacan, por ejemplo, que la preocupación que tiene Evelyn Matei respecto, por ejemplo, a temas como la migración. Obviamente ella ahí destaca que muchos vienen a trabajar, pero que sí han llegado bandas que traen secuestro, que traen sicariato. Crímenes nuevos. Claro, y ahí, por ejemplo, mencionan algunas medidas que ella propone, como el tema de drones en la frontera y ser más estricto en la frontera. Y también algunas evaluaciones que ella hace respecto a cómo se está abordando el tema hoy en día. O sea, ella dice que la izquierda quiere debilitar a la policía y casi deshacerse de ella. Eso es como la cita que toman en el artículo. Y también dice que cuando un niño deja de ir a la escuela puede verse atraído por traficantes de drogas y nada se está haciendo al respecto. Entonces ahí ponen como la evaluación dura que hace respecto a este tema la candidata. A una alcaldesa. A una alcaldesa. A una alcaldesa todavía, pero claro, es... Sí, pero obviamente su rol de candidata el que está relevado. No, y yo creo que a esta altura hace rato que Evelyn Matei asumió que no tiene sentido negarlo ni ocultarlo. Presentarse como otra cosa, ¿no? Obvio. Se presenta como una voz líder dentro de la derecha. Sí, ella dice que como si sigue la cosa así, básicamente va a ser candidata. Claro, y opina sobre temas que no son relacionados necesariamente al municipio. Sí, esto evidentemente no es parte del tema, pero sí me parece que es un dato interesante, como igual progresivamente hecho quizás un par de cambios atrás en lo mucho que estaba opinando sobre una variedad de temas, sobre todo en los meses recientes, y es que en algún minuto se generó una preocupación en la derecha de la sobreexposición, sí, ¿no? Ahí está, yo creo que todavía hay un poquito el fantasma de Joaquín Lavín y Daniel Jadwe en las elecciones anteriores, que arriba, primarias, no llegan ni siquiera a la papeleta, ¿no? Bueno, entonces, la propia Evelyn Matei también. Claro, bueno, Evelyn Matei que quería, que le dijeron no. Entonces, y ya en ese entonces había ganado nuevamente la alcaldía de Providencia de manera aplastante, o sea, tenía datos como para tratar de solventar una candidatura. Entonces, me parece que es notorio como... No de todo, pero ella igual bajó un poquito los niveles de exposición y de hablar de todo, para cuidar un poquito la imagen que hay que aguantar hasta que finalmente pueda subirse a un escenario y decir soy la candidata presidencial de Chile, vamos, ¿no? Pero volviendo a lo destacable de este artículo, el aparecer en la portada de The Economist, además aparece con una ilustración bien llamativa que me parece como bien bonita, ¿no? Así como atractiva como visualmente. Sí. Es igual una validación para empezar a presentarla también como personaje internacional. Sí, de todas maneras, y creo que ahí también una parte importante del artículo es que la ponen como una figura moderada. Que quieren, o sea, como que en el fondo se trata de argumentar porque es moderada y no es de extrema derecha, ¿no? Y ahí, por ejemplo, destacan que ella sí está preocupada, por ejemplo, del cambio climático, lo que la pone la distancia de los típicos candidatos de ultraderecha. Que además cada vez se ven más, tanto en Europa como en nuestro continente. Entonces, claro, hoy parece más importante que antes hacer esa distinción. Claro. ¿Dónde en la derecha te ubicas? Exacto, y también en ese sentido a ella misma la llaman a diferenciarse de Kast, y ella dice que ella, por ejemplo, a diferencia de Kast, sí le preocupa la desigualdad. Y es más, también hace un comentario sobre el estallido social, reconociendo que hay quejas que se manifestaron en ese entonces que son válidas y que ella las comprende. Entonces ahí es como... Ahí es como la perfilan dentro como del abanico político para decir que es moderada. Son como con esos puntos. Que son importantes esas diferencias porque, claro, no hacer ese hincapié es
puedes presentarla como, no sé, pues la Giorgia Meloni La latinoamericana. Milei, ¿no? la O sea, Milei, la Milei. que son, hablar de líderes mujeres de derecha se puede relacionar a las más conocidas que hay hoy en día, que claramente son de Sí, una po. corriente quizás un poquito más radical, pero Bastante más. Po. o sea, Evelyn Matei frente a lo que es Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Es como socialdemócrata. casi comunista, ¿no? O sea, comparado. y también hay que decir que Evelyn Matei ha tenido algunas propuestas, o sea, algunas ideas incluso radicalmente fuera de lo que es la derecha tradicional. ¿Sí? Estoy pensando sobre todo su postura del aborto de 3 causales. Además. Ella en algún minuto dijo, y esto es lo más radical, porque una cosa radical es apoyarlo, otra cosa es decir, yo protestaría para defenderlo, estaría en las calles para defenderlo. Y La así lo idea dijo. de la protesta, siendo liderada por una líder de derecha, está completamente tema, fuera de los cánones del sector, ¿no? Sí, po. Entonces... una importancia que la presenten de esta forma, destacando que no es cualquier líder de derecha, sino que bastante más cercano al centro. Sí, bueno, también, obviamente, siendo The Economist, el medio que generó en el fondo este es un artículo que van a leer inversionistas de alto perfil, Además, digamos, que están mirando mercado emergente, por ejemplo, van a querer leer este artículo seguramente. Y el artículo al final se despliega un poco más en torno a la mirada política, económica que tiene Evelyn Matei. Y ahí, bueno, ellos mismos plantean que Chile tiene desafíos en torno a recuperar el crecimiento, hacen el contraste de lo que No estaba lo creciendo hasta sabremos 2013, con un 5%, que ahora es menos de 2%. Y dentro de eso, de todas maneras, es interesante que la candidata fija prioridades. Si bien dice que le preocupa, por ejemplo, el tema de la deuda pública que está creciendo, dice que no es un tema urgente, que todavía comparado con el resto de los países latinoamericanos no estamos en una mala situación, pero sí considera importante fomentar la inversión. Y ahí sí hace una crítica al gobierno. Ella dice que un poco en torno a este debate en torno a la permiso, permisología, claro. dice que hay ideólogos anticapitalistas que hacen que las cosas sean más lentas. Eso Como es lo que ella habría plantea. una decisión de... Claro, de la ideológica permis- que pesan en eso. de Claro. convertir o disfrazar de permisología una decisión de crecer o de crecer más lento o de otra manera. Sí, ella ve ahí una cuestión ideológica en esa lentitud, por así decirlo. Entonces ella sí cree que hay que avanzar en simplificar los permisos y fomentar las inversiones en infraestructura y con alianza, claramente lo dice, con concesiones del sector privado. Entonces esas son las prioridades que fija en economía. Y lo otro que destaca, que lo encontré interesante, es como su diagnóstico súper severo respecto a la situación educacional en el país. Ella dice que Chile está fracasando en educación. Evelyn Matei le interesa harto el tema. Ella además, acuérdense que cuando se fue del gobierno estuvo dedicada a profesora, ¿no? Exactamente, la revista, el artículo de hecho lo comenta, que ella fue profesora de matemáticas, Sí, pues. y que por eso es un tema que le interesa lo conoce profundamente. y que le importa. Claro, y dentro de ese análisis severo también dice que los exámenes de los que participa Chile a nivel internacional son vergonzosos. O sea, ahí fija otra prioridad que yo creo que no es algo, bueno, la educación no está últimamente muy presente en la agenda, pero ahí fija ella otra No, pues prioridad. se la comió la inseguridad, el crimen y la corrupción, economía. o sea, Claro. Oye, solo para terminar, igual que, claro, hace un contraste, lo mencionabas tú, ¿no?, con el presidente Boric, en donde para graficar que, insisto, The Economist no ha sido particularmente injusto con el mandatario y simplemente lo ha golpeado, destacan el hecho de haber sido menos radical que lo que se prometía y algunas de las políticas económicas, tú decías también, claro, destacan que se haya plantado frente a Venezuela, pero también dicen que de todas formas dio su respaldo a una propuesta constitucional que era utópica e ininteligible. O sea, claro. A propósito del apruebo del primer... los primeros meses de gobierno. Es decir, igual claro. le dicen como, no fue radical, pero a costa de un porrazo mayor. Sí, pero asimismo también recogen al cerrar el artículo una declaración, dicen que atribuyen a un cercano a Evelyn Matei y dicen que el lado negativo es que tiene dificultades para controlar su temperamento y es un poco fanática del libre mercado. Entonces también ahí reparten, digamos, comentarios. No nos van a venir a contar a nosotros que tienen problemas para controlar su temperamento a veces, ¿no? Pero es interesante el artículo y sin duda yo creo que marca un poquito un hito dentro de la campaña política. Y es un espaldarazo importante para la candidata igual. Importante en ese sentido.
Ya pues, Francisca Guerrero, periodista del Diario Financiero, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Próxima. ustedes. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. 11 minutos para las 7 de la tarde. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo.